Buen día, hoy vamos a hacer parte 1, configurar una ruta estática flotante IP versión 4. El paso 1 es configurar una ruta predeterminada estática IP versión 4. A. Configura una ruta predeterminada estática conectada directamente desde el Edge Router, desde el router perimetral, a Internet. La ruta predeterminada principal debe ser a través del ICP1 a partir de aquí. Entonces nos ubicamos en el router. Ponemos enable, habilitamos conft o confstr y ponemos la ruta, el comando, copiamos el comando iproute 00000000 serial 000 y ponemos enter. Muestra el contenido de la tabla del routing. Verifique que la ruta predeterminada se visualice en la tabla del routing. Entonces ponemos el comando show iproute y vemos que aquí nos muestra el serial, como muestra aquí. Ahora, ¿qué comando se utiliza para rastrear una ruta desde un computador hacia un destino? Usamos el tracer. Desde la PCA rastree la ruta hacia el servidor web. Eso quiere decir desde la PCA hasta el servidor web. La ruta debe comenzar en el gateway predeterminado 192.168.10.1 y pasar por la dirección 10.10.10.1. Si no es así, tenemos que verificar en la configuración de la ruta estática predeterminada. Entonces nos ubicamos en la PCA, desktop, command prompt y colocamos tracer 198.0.0.10 como vemos trace complete, lo mismo que nos muestra aquí en la parte C, podemos ver. Ahora en el paso 2, configura una ruta estática flotante IP versión 4. A. ¿Cuál es la distancia administrativa de una ruta estática? La distancia es 0 para redes conectadas directamente y 1 para redes recurrentes. B. Configura una ruta predeterminada estática flotante conectada directamente con una distancia administrativa de 5. La ruta debe dirigirse al ICP2. Aquí. Entonces entramos al Edge Route. Ponemos conf y copiamos el comando iproute 0000000 serial 0015 espacio 5. Damos enter, ponemos doble enter. Ahora mire la configuración en ejecución y verifique que figure la ruta predeterminada estática flotante en IP versión 4, además de la ruta predeterminada estática IP versión 4. Entonces hacemos un show run enter. Entonces, como vemos,
aquí. Hyperroute 0, acá se muestran los hyperroute con el serial 000 y el 001 espacio 5. Verificamos. Ahora muestra el contenido de la tabla del routing. La ruta estática flotante PB versión 4 aparece en la tabla del routing. Explique. Entonces nos vamos al routing, ponemos un show hyperroute. Y como vemos nos muestra el serial 00000, el serial 000. No se ve la ruta flotante, estática flotante, porque no es la principal, no se puede visualizar. Los routers solo colocan la mejor ruta en la tabla del routing y dado que esta es la ruta de respaldo, solo estará visible en la tabla del routing cuando la ruta principal esté inactiva. Ahora, parte 2. Probar la conmutación por falla a la ruta estática flotante IP versión 4. A. En el router perimetral deshabilite administrativamente la interfaz de salida de la ruta principal con el comando interface serial 000 y el shutdown. Nos vamos al router y ponemos el comando. Entramos y con esto quiere decir que vamos a dar de baja la interfaz serial 000. Ponemos const interface serial 0/0 show shutdown. Y se dio de baja. Ponemos end. Ahora, para verificar que la ruta estática flotante IP versión 4 aparezca ahora en la tabla del routing, hacemos un show IP route, un show IP route, vamos a ver que nos muestra el puerto serial 001, como muestra aquí. Ahora, rastree la ruta desde la PCA hasta el servidor web. Eso quiere decir de la PCA hasta el servidor web. Nos vamos a la PCA. Escribimos ahora el comando tracer 198.0.0.10. Muestra sus conexiones. Y trace complete. Verificamos. Ahora restaure la conectividad a la ruta principal. Nos vamos al router. Ponemos interface serial 0, serial 0, serial 0. Copiamos el comando, un error de tipeo.
Ok, disculpe, tenemos que entrar al conft. Ahora sí, y ponemos el comando interface 0000. Ponemos no shutdown. Ahora dice, rastree la ruta desde la PCA hacia el servidor web para verificar que haya restaurado la ruta principal. Nos vamos a la PCA, escribimos tracer 198.00.10. Como vemos, trace complete. Parte 3. Configurar y probar la conmutación por falla para una ruta estática flotante IP versión 6. Paso 1. Configurar una ruta estática flotante IP versión 6. A. La ruta predeterminada estática IP versión 6A ICP1 ya está configurada. Configura una ruta predeterminada estática flotante IP versión 6 con una distancia administrativa de 5. La ruta debe dirigirse a la dirección IP versión 6, a esta ruta que se muestra aquí. 2001 DB8 a 21 de ISP2. Entonces nos ubicamos en el router. Damos End. Ahora conft. Ponemos el comando hyperrow. Damos End. Doble Enter. Mire la configuración en ejecución para verificar que figure la ruta predeterminada estática flotante IP versión 6 debajo de la ruta predeterminada estática IP versión 6. Entonces hacemos un show run. Y verificamos de que las IP versión 6 están configuradas. ¿Correcto? Ahora, paso 2. Probar la conmutación por falla a la ruta estática flotante IP versión 6. A. En el router perimetral deshabilite administrativamente la interfaz de salida de la ruta principal. Entonces, nos vamos a conft. Damos interface 000 shutdown doble enter y end. Verifique que la ruta estática flotante IP versión 6 aparezca ahora en la tabla del routing. Entonces hacemos un show IP versión 6 route. Como vemos, nos muestra aquí. Rastree la ruta desde la PCA hasta el servidor web. Nos vamos a la PCA. Escribimos tracer. Copiamos el comando tracer 2001 db8 f10. Entonces aquí está utilizando la ruta alterna
si funciona, porque acá dice, ¿funcionó la ruta de respaldo? Sí, sí funcionó. Restaura la conectividad a la ruta principal. Entonces nos vamos al router. En el router entramos a const, ponemos interface 00, serial 000, no shutdown, y arrastre la ruta desde la PCA hacia el servidor web para verificar que haya un restaurado de la ruta principal. Entonces damos Enter y nos vamos a la PCA. Escribimos el comando tracet 2001 db8 ff10 y como vemos se realiza la búsqueda. Ok. Con esto hemos verificado que podemos usar rutas alternas a la predeterminada, podemos utilizar rutas alternas, activar y desactivar la predeterminada y también hacer pruebas desde los comandos para ver si nuestra ruta alterna funciona o no. Si es que no se logra, no se llega a funcionar la ruta alterna, es porque hay un error en la configuración por las interfaces. Muchas gracias. Eso es todo.